Josué, el capítulo 24, versículo 15. Joshua chapter 4, 24, verse 15. Hay una frase que There- todos conocimos. There's a phrase that we all know. Yo y mi casa serviremos al Señor. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yo y mi casa serviremos al Señor. Me and my house, we will serve the Lord. Estas son las palabras de un hombre llamado Josué. These are the words of a man called Joshua. Y yo creo que todos nosotros conocemos a este hombre. And I think we all know this man. Josué fue una persona, Joshua was a person, un líder a leader. que lideró el pueblo de Israel He led the people of Israel por medio de batallas poderosas through mighty battles en la tierra prometida. in the promised land. Conquistó naciones, He conquered nations, conquistó lugares. conquered places. Pero este hombre poderoso But this powerful man comenzó su historia started his story como un joven siervo. as a servant young man. La primera vez que su nombre aparece en la Biblia, The first time that his name appears in the Bible, él es el ayudante de Moisés. he is Moses' helper. Cuando Israel enfrentó batallas, When Israel faced battles, fue Josué que lideró el ejército por Moisés. it was Joshua that led the army on behalf of Moses. Y mientras Moisés estaba intercediendo por el pueblo, And while Moses was interceding for the orando people, por el pueblo, praying for the people, él lideraba los ejércitos. he was leading the army. Muchos buscaban posición, Many looked for positions, pero Josué era un siervo. but Joshua was a servant. En la Biblia él era conocido como el servidor de Moisés. In the Bible, he was known as Moses' servant. Cuando Moisés subía al monte para encontrarse con Dios, When Moses went up to the mount to meet with God, Josué estaba cerca. Joshua was there nearby. Él estaba ahí con Moisés. He was there with Moses. Era un hombre de integridad. He was a man of integrity. Era un hombre que mientras pasaba por problemas, He was a man that while problems were currently happening, mientras se deparaba con gigantes, while he faced giants, él no temía, he didn't have. porque él tendría fe en el Señor. He didn't fear because he had faith in the Lord. Era un hombre que conocía a Dios. He was a man that knew God. Josué, mientras batallaba los gigantes, While Joshua was battling giants, él tendría fe en la fidelidad de Dios. he had faith in God's faithfulness. Mientras la multitud se quejaba de las situaciones, And while the multitude was complaining about the situation, él confiaba, he trusted. descansaba en Dios. He rested in God. Mientras otros dudaban de las promesas, While others were doubting about the promise, él permanecía fiel. he remained faithful. Y por causa de esta fidelidad, de su servir a Moisés, And because of this faithfulness in serving Moses, Dios le escogió para que pudiera guiar el pueblo de Dios God chose him so he would guide God's people. después que Moisés murió. And after Moses died, Se convirtió ahora en un guerrero, he now became a warrior, en un líder, in a leader, en un ejemplo. in an example. Pero sobre todas estas cosas, But above all these things, él era un hombre de carácter. he was a man of character. Cuando llegó al final de su vida, When the end of his life came, él reunió al pueblo he gathered all the people y declaró estas palabras. and he declared these words. Josué no habló de las conquistas que tuvo en la vida, Joshua didn't bring all the conquerings that he did in his life. no habló de sus logros, Or he didn't talk about what he accomplished. pero al final de su vida, But at the end of his life, él habló acerca de la fidelidad. he talked about faithfulness. Habló al pueblo, He spoke to the people es hora de una decisión, and told them it's time to make a decision. es hora de escoger It's time to make a decision.
¿quién van a servir? Who are you going to serve? ¿Van a servir a las cosas de este mundo Are you going to serve the things of this world? o van a servir a Dios? Or will you serve God? Entonces él declara estas palabras. So he declares these words. Yo Me y mi casa and my house, serviremos al Señor. we will serve the Lord. Yo Me y mi casa and my house, serviremos we will serve al Señor. the Lord. Hermanos, hoy estamos en un tiempo de decisiones. Today we're in a time where we make decisions. Vivimos en un mundo, en una sociedad, en una generación We live in a world, a society, a generation que valora mucho a las cosas. that values things. Las victorias, el dinero, Victories, money, la carrera, los logros. career, your accomplishments. Pero Dios busca entre nosotros But God searches in all of us hombres que sean fieles, men that are faithful, que puedan liderar sus familias espiritualmente. that they're able to lead their families spiritually. Y por esto yo hoy quiero hablar acerca And that's why I want to talk about del padre the father que lidera su casa para Dios. that leads his home for God. Amén. Amen. El padre que lidera su casa para Dios. The father that leads his home for God. Cuando vemos la historia y la vida de Josué, When we see the story in Joshua's life, después de todo esto que hablamos, after that, everything we talked about, vamos a entender que la decisión de Josué we'll understand that Joshua's decision fue de liderar a su familia. was to lead his family. Pero antes de liderar a su familia, But before leading his family, antes de decir a su familia, before telling his family, vamos a seguir a Dios, let's follow God. vamos a hacer esto, Let's do vamos a this. hacer aquello. Let's do the other. Él antes de liderar a su familia, Before leading his own family, él decidió he decided quién iba a gobernar a su propia vida. who will govern his own life. Y esta es la decisión que los hombres, los padres deben de tomar en sus vidas. And that's the decision men and all fathers must take in their life. Antes de ser un líder en su familia, Before leading your family, la pregunta es, the question is, ¿quién está gobernando nuestros corazones? who is governing our heart? ¿Quién está liderando a nuestros corazones? Who is leading our heart? Un padre no puede llevar a sus hijos A father cannot take his children a un lugar to a place que él mismo no está dispuesto a ir. that himself is not willing to go to. Queremos que nuestros hijos e hijas sean cristianos, van a la iglesia, sirvan a Dios. We want our sons and daughters to go to church and be Christian, serve God. Pero ¿cuál es nuestra decisión? But what's our decision? ¿Quién está gobernando nuestros corazones? Who's governing our heart? ¿Quién está en el control de nuestro corazón? Who's in charge of our heart? Para sermos líderes To be leaders en nuestra familia, in our family, esposo, to be a husband, padre, a father, espiritual de nuestra familia, the spiritual father in our family. debemos tener esta decisión personal. We must take this personal decision Decidir servir a Dios. to decide and follow God, Amar a Dios to love God antes de cualquier cosa before anything y else sobre todas las and cosas. above everything else. Decidir servir a este Dios. To decide to serve this God, Tener una vida con el Señor. to have a life with the Lord. Hermanos, no hay cosa peor en la vida There's no worse thing in life para un pastor for a pastor de que consejería pastoral. about pastoral counseling. Counseling. Pastor, necesitamos una consejería contigo. Oh, pastor, I need counseling. A mí me gustan los chistes. I like jokes. A mí me gustan los problemas de los otros. I like everyone else's problems. Yeah. A mí me gusta el gossip. ¿Cómo que es gossip? El chisme. Chisme, no es chisme. Es chisme. I like the gossip. ¿Qué está pasando? What's happening?
No, no es por eso que me voy a las consejerías, por favor. And that's not the reason why I do counseling, okay? Pero dijo que no hay nada peor que las But consejerías. there's nothing worse than counseling. Porque cuando llegamos a la sala juntos para hablar, Because when we arrive to the room to speak, podemos ver que todos los problemas que estamos pasando we can see that all the problems that are happening podrían haber sido evitados could have been prevented si las decisiones if the decisions hubieran sido tomadas antes. would have been taken before. De seguir a Dios, To follow God, de servir a Dios, to serve God, de ser obediente a Dios to be obedient to y Him, de poner Cristo en primer lugar. and to put Christ in first place. Porque cuando decidimos por Dios, Because when we decide for God, tenemos en nuestras vidas, we have in our life, en nuestras vidas, in our life, un líder, one leader, un Padre celestial a celestial Father que nos gobierna a that nosotros. governs our life. Entonces no estamos solos, So we are not alone. no estamos por arriba de los demás. We are not above everyone else. Hermanos, terminamos estos últimos días el libro de Malaquías. We just finished the book of Malachi. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios para ustedes. Glory to God for you. Porque la semana pasada empecé Malaquías allá en Sacramento. Because last week I started Malachi in Sacramento. Pero hermanos, yo les dije a 2 meses atrás, But I told you 2 months ago, el libro de Malaquías no es para ustedes, the book of Malachi is not for you. es para mí. It's for me. Porque todos los años Because every year yo regreso a este libro I return to this book a donde Dios pregunta preguntas. where God asks me questions. Y yo tengo que responder a estas preguntas. And I have to respond to these Es questions. un análisis de mi corazón It's a self-analysis in my heart como siervo de Dios, as a servant of como God, adorador, as a worshiper, como pastor, as a pastor, como esposo. as a husband. Esta semana pasada empecé a escribir un libro sobre Malaquías. Last week I started writing a book about Y el Malachi. libro se llama And the book is called Cuando Dios When God te hace preguntas. Asks You Questions. Y yo estoy meditando en estas preguntas. And I am meditating in these questions Porque son preguntas que me hacen pensar. because they're questions that make me think. ¿Cómo está mi vida How is my life como un cristiano? as a Como Christian, un siervo de as Dios. a servant of God, Como alguien que predica el mensaje del Señor. as someone that preaches the message of the Lord? Porque hermanos, yo quiero cada día Because every day I want conocer to más al Señor. know more of God. Yo quiero ser un mejor esposo, un mejor padre. I want to be a better father and a better husband. Yo quiero rasgar mi espalda, no, I want to scratch my back and not beat them up. not. Not beat them up. Entonces, hay algo que yo tengo que aprender a cada día. So there's something I must learn every Y day. para esto, And for this, yo tengo que tomar una I decisión. have to make a decision. Tomar o hacer Lo mismo. lo mismo. Tomar una decisión. I need to make a decision. Decidir en tener a Dios en mi corazón. To decide and have God in my heart. Servir al To Señor. serve the Lord. Para que yo pueda ser moldeado So I can be molded a la voluntad de Dios. to God's will. Como un líder, As a leader, como un esposo, as a husband, como un padre, as a father, como un pastor. As a pastor. El único que va a moldear mi corazón And the only one that's going to mold my heart es cuando yo decido is when I decide quién vas a gobernar mi corazón. who will govern my heart. ¿Quién va a estar liderando mi vida? Who's going to be leading my life. Entonces, So, querer que mis hijos y mi familia to believe that my children and my family lleguen a un lugar espiritual, will reach this spiritual place, eso no viene con palabras, this does not come with words. aunque las palabras son necesarias, Even when words are necessary, pero vienen con el ejemplo but they come with an de example las cosas que hacemos of the things that we do y cómo hacemos. and how we do them. Y cómo hacemos. And how we do them. Esta semana This week, tuve una idea brillante. I had a brilliant idea. El capítulo 1 de mi libro, Chapter 1 in my book, que si oraren por mí en 10 años va a se convertir en realidad. that if you pray for me in 10 years, it'll become a reality. Vamos a hacer un libro. It'll be a book.
El primer capítulo habla And the first chapter talks about cuando Dios declara esta palabra. when God declares these words, Yo te amo a ti. I love you. ¿Tú crees que yo te amo? Do you think I love you? Sí, Señor, yo te amo. Yes, Lord, I love you. Pero recuerdas But remember que el pueblo that the people estaba libre, was free. toda la ciudad estaba All reconstruida, the city was reconstructed, pero aún seguían enojados hacia Dios. but they still were mad at God. Tú no nos prosperas. Oh, you don't prosper us. Mi vecino tiene el carro del año y yo tengo el de 20 años atrás. My neighbor has the newest car and I have one that's 20 Yo years voy a old. la iglesia, ellos no van. I go to church and they don't. Tú no nos amas, Dios. You don't love us, God. Y Dios decía, And God yo said, les amo. Oh, I love you. Y ellos preguntaban, And they asked, pruébanos que tú nos amas. Oh, prove to me that you love us. Entonces me puso a desayunar So I started to have a breakfast. y empecé a decir a mis niñas, And I, ¿crees que Dios te ama? and I asked my daughters, Do you believe that God loves you? Hermanos, las respuestas And their answers, impresionantes. incredible. Y yo les pregunté, ¿usted crees que yo, tu papá, te amo? And do you believe that me, your father, loves you? Y me encanta uno de mis niñas. And I love one of my daughters. Padre, tengo una pregunta. Oh, that I have a question. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? What's the question? Si la Biblia dice que Dios, The Bible says that God, Él sostiene todo el mundo con sus manos. He sustains the whole world in His hands. ¿Por qué cuando los astronautas van al cielo, Why is it that when astronauts go to the sky, ellos no tienen una fotografía de estas manos? they don't have a photograph of these hands? ¡Wow! Cerré mi libro y dice, vamos a desayunar. And then I said, come on, let's just have breakfast. Yo no tenía respuesta. I didn't have an answer for Pero le that. dije, Dios te ama. But I told her, God loves Su you. papá también te ama. Your father loves you as well. Pero decidí servir a Dios. But I decided to follow God. Es un padre, It's a father, es un hombre it's a man que en medio a todas sus responsabilidades, that in the midst of all of his responsibilities, en medio a toda la locura de la vida, in the midst of craziness of life, Él decide he decides tener tiempo para Dios. to have time for God, Sea esto en la mañana muy temprana. whether it be very early in the morning Sea esto después de un día pesado que él llega a la or casa. after a heavy day after arriving Y home. mientras muchos se van a ver un juego And while many go to watch poderoso de Brasil en contra toda América Latina y a victoria. game against Brazil, against all of America, Central America and the Americas. Brazil against all of them. 150 jugadores en contra de Brasil. 150 players against Brazil. Pero no, él decide que hay tiempo para estas cosas. But he decides that there are Hay time, tiempo there's para time. después los periódicos. There's time to read the newspaper. Pero hay un tiempo But there's a time que es más precioso que cualquier otra cosa. that is more precious than Es anything mi else. tiempo con el Señor. Is the time with the Lord. Sea estos 5 minutos, Whether this be 5 sea minutes, esta una hora, 1 hour, pero sea un tiempo dedicado a Dios, but this time that's dedicated for que God, nuestra familia that our family pueda mirarnos can see us y ver que hay un tiempo para Dios, and see que that there's hay un time for lugar God, para Dios en nuestra agenda that there's a agotada. place for God in our busy agenda. Josué decidió Joshua decided por el Señor to follow Jesus y decidir servir a Dios. and to decide to serve No God. es para que los demás vean, It's not for everyone else to see, pero es porque necesitamos ese tiempo. but it's because we need that Porque time. amamos a ese Because Dios. we love Y this el God. primer lugar en nuestras vidas And the first place in our life pertenece a Él. belongs to Him. Decidir obedecer a Dios To decide to obey God mientras el mundo todo while the whole world decide desobedecer a la santidad de Dios. decides to not be obedient to His holiness. Este hombre decide This man decides
a no vivir por las oportunidades que el mundo ofrece. To not live by the opportunities that the world Estás ahí offers. batallando, Oh, you're battling, empezando un negocio, starting a business, empezando una compañía, starting a company, trabajando 2, 3 trabajos. working 2 or 3 Y jobs. cuando alguien le ofrece When someone offers una oportunidad one opportunity, especial, very special pero que tienes opportunity, que hacer algo and you have to do something que vas a tocar tu integridad, that will touch your integrity, pero va a cambiar su vida but financiera, it will change your vas financial a life. cambiar la vida de su It will familia, change your family's life. pero él decide ser fiel a But Dios. he decides to be faithful Él to decide God. seguir siendo fiel a Dios. He decides to continue to be Decide faithful. caminar delante del Señor. Decides to walk before the Lord. Hermanos, Brothers, ¿cuántas historias? how many stories? ¿Cuántas familias How many families destruidas? destroyed? No por un crimen gigantesco. Not by a great crime. No lo haga. No, Pero por una decisión tan pequeña, but for a very, very small decision que parecía ser tan pequeña, that appeared to be very que small, parecía ser inocente, that it looked innocent, ha destruido familias, has destroyed families, matrimonios, marriages, y ha marcado la historia and has marked a y el story futuro in the future de hijos, of sons, nietos, grandsons, and great grandsons por una decisión. by one decision. Una decisión. One decision. Un padre One father que lidera su familia that leads his family para Dios. to God Lidera su casa para Dios. and dedicates his family to God. Es un hombre de integridad. That's a man of integrity. Es un hombre que decide poner a Cristo en primer lugar. A man that decides to put God in first place. Antes de tomar una decisión importante para la familia, Before making an important decision for the family, él busca a Dios he seeks God en oración. in prayer. Aunque tenga la certeza, Even if he's certain, aunque sepas lo que quiere, even when you know what you want, él reconoce he que recognizes todos sus pasos and that all his son steps guiados por el Señor. are guided by the Lord. Y aquí hay una pregunta. And there's a question here. ¿Qué decisiones What decisions están aprendiendo mis hijos are my kids learning al observar mi vida? when they observe my life? Cuando mis hijas, When my daughters, cuando mis hijos, when my sons, ellos observan mi vida, they look at my life, ¿qué decisiones ellos están aprendiendo de mí? what decisions are they learning from me? ¿Qué manera de vivir ellos están aprendiendo What's the way of living are they learning cuando me miran a mí? when they look at me? Entonces Josué, So Joshua, antes de que él dijera, before he even said, mi casa servirá al Señor, my house will serve the Lord, él primer dijo, he first said, yo I serviré al Señor. will serve the Lord. Yo I serviré al will Señor. serve the Y Lord. entonces mi casa And then my house, servirá al Señor. will serve the Porque Lord. Él ha tomado una decisión. because he made the Él decision, tomó una he decisión made a choice de ser el ejemplo to be an example para los demás. for the rest. Hay personas que quieren que su casa sirva a Dios. There are people that they want their house to serve the Y yo voy Lord, a estar aquí solamente observando. but I will just observe from here. Pero Él decidió, But yo he decided, me, serviré a Dios. I will serve the Lord, Y mi casa and my house servirá al will Señor. serve the Lord. Hermanos, Brothers, los hijos siguen los pasos de los padres. children follow the father's steps. Hoy yo estaba leyendo I was reading today una información some information, que decía que, yo no sé exactamente los números, and it said, but I don't know exactly the numbers, pero era algo así. but it was something like this. Personas vienen a la iglesia para People- visitar por primera vez People come to church to visit for the first time porque tuvimos un trabajo evangelístico, because we had this evangelistic fuimos work. a las calles, We went to the hablamos streets, con la gente, talked to people. de 2 a 4% de la gente Between 2 and 4% of people es impactada por estos proyectos. are impacted by these projects. Es un número muy pequeño. A very small amount. Esto no significa que no vamos a evangelizar, This doesn't mean that we're not going to evangelize, pero es un número de 2 a 4%. but it's between 2 and 4%. Los anuncios Announcements en redes sociales y cosas in más, social media, los eventos que hacemos events that we do, de 5 a 8%, between 5 and 8%. pero un hombre
But one man, cuando él invita a un amigo a donde trabaja. when he invites a coworker, O él habla con los demás. or he "Hey, speaks vamos to a la someone else iglesia." and tells them, let's go ¿Sabe to cuál church. es la porcentaje? You know what the percentage is? 96%. 96%. ¿Sabe cuánto es la porcentaje de que vamos a la iglesia? Hay un pastor increíble You ahí, know- Marcelo. The percentage of this statistic, where let's go to church, there's an amazing Pastor Marcelo right there. No llega a 10%. It doesn't come to 10%. Hermano, si quiere hundir la iglesia, If you want to unite the church, no, hundir. or if sink you want to sink the the church, boat. Habla del pastor. talk about the pastor. Nadie más viene a la iglesia. No one will go to church. Pero si tú, varón, But if you men hablas con tu vecino, talk to your neighbor, habla con tus amigos, speak to your friends, y vamos a la iglesia. hey, let's go to church. Solamente dice, vamos a la iglesia. Just say, let's go to church. 96% 96% van a venir a la iglesia. will Ese es go el- to church. ¿Sabe cuál es el impacto de cuando un niño viene a la iglesia? You know the impact is when a Su kid comes to familia- church, Son como que 20 pocos por ciento. when for his family to come, it's about 20 something Una percent. madre cuando trae a su familia, When a mother comes and brings the 30 y family, pocos por ciento. 30 something percent. Hermanos, yo no sé los números exactos, pero sé las porcentajes. I don't know the exact numbers, but this is Cuando un general. padre dice, vamos a la iglesia, When a father says, let's go to church, 92% de 92% impacto en la familia impacts the family y en la iglesia. and the church. ¿Imaginas esto? Imagine this. Pero la primera cosa And the first thing es decidir is to decide, quién va a gobernar mi corazón. who will govern my heart? Josué declaró, Joshua yo declared, me y mi familia and my family. serviremos al Señor. We will serve the Lord. Seguiremos al Señor. We will follow the Lord. Me encantó una pregunta que yo leí I love the question that I read acerca de padres guiando a sus hijos. about how fathers guide their children. Y la pregunta es esta. And the question is, Si mis hijos siguen exactamente a mis pasos espirituales, if my kids follow exactly my spiritual steps, ellos se acercarán más a Cristo. they will get closer to Christ. Esa es la pregunta. That is the ¿Se question. acercarán ellos más a Cristo Will they get closer to God si ellos siguen a mis pasos? if they follow my steps? No es si el pastor predica increíble como él predica. It's not if the pastor preaches incredibly like he does. No es si la iglesia es hermosa. It's not if the church is beautiful. La pregunta es, The question is, ¿mis hijos se acercarán más a Cristo will my children get closer to Christ si ellos siguen a mis pasos? if they follow my steps? Si ellos viven la vida que yo vivo, If they live the life that I live, si ellos caminan en los pasos que yo camino, if they walk in the steps that I walk in, si ellos hablan las palabras que yo hablo if they speak the words I en mi speak vida diaria, in my daily life, ¿se acercarán ellos más a Cristo? will they get closer o to no? God or not? Entonces un padre él lidera por ejemplo. So a father leads by example. Josué no dijo mi casa servirá al Señor. Joshua didn't say my house will serve the Lord. Él dijo yo. He said me, Yo. me. Se puso en primer lugar. He put himself first. Hermanos, los hijos aprenden más por lo que ven que Chil- por lo que oyen. Children learn more by what they see than by what they do. Ellos observan They observe como el padre trata a la madre. how the father treats the mother, Cómo el padre trata a su esposa. how the father treats his wife. Ellos observan esto. They observe this. Ellos observan esto. They see it. Ellos observan a nosotros en todo el tiempo. They watch us at all times. Cómo nosotros, esposos, tratamos su madre. How as husbands treat their mother.
¿Qué ellos están a ver en nosotros cuando salimos de la iglesia? What do they see when we get out of church? Porque esto Because es this simplemente un día más para nuestros hijos. is just one more day for Pero cuando our children. salimos de But aquí, when we get out of here, ellos ven si hemos sido impactados por lo que pasó ahí adentro, they see we've been impacted by por what las happened, canciones que cantamos, by the songs that we por sang, la palabra que by escuchamos, the word that we por heard, nuestra fe by en our nuestro Dios. faith in God. Ellos observan They observe cómo el Padre reacciona ante las dificultades. how the Father reacts against difficulties. ¿Cómo reaccionamos? How do we react? Nos quedamos desesperados. Are we desperate? Empezamos a enojarnos contra Dios, Do we still get mad at God? declarar palabras malas a Declare Dios, bad words towards God? o nos ponemos delante de Dios en confianza. Or are we before God trusting? Hermanos, eso no quiere decir que no podemos nos enojar. This doesn't mean that we can't get mad. No somos Superman. We are not Superman. Hay días que estamos frustrados, pasamos por There are cosas. days when we are frustrated. Gracias a Dios somos bilingües. And thank God we are bilingual. Empezamos en inglés y terminamos en nuestro idioma. We start in English, but we end in our language. Amén. O solamente yo soy pecador aquí. Or am I the Mentiroso. only sinner over here? ¿Solo yo? Acusador. Accuser. Hermanos, Brothers, yo no quiero poner peso sobre tu vida, I don't want to put a weight over your life, pero la manera que vivimos but in the way that we live, es el ejemplo que damos y enseñamos a nuestros familiares. that's the example that we give to our Ellos family. observan cómo el Padre habla, They see how the Father speaks, cómo el Padre ora, how the Father prays, cómo el Padre sirve a Dios. how the Father serves the Lord. Hermanos, ya les conté esa historia I've told you this story before, algunas y muchas veces. many times. Yo no soy el mejor ejemplo de nada y no quiero darme como ejemplo a nada, I am not the greatest example in anything, pero mi padre, but my father. un día yo le estaba mirando I was looking at him one day y le pregunté, papá, and I asked him, Dad, ¿cómo eres tú este hombre increíble how are you this incredible y man este esposo increíble para mi mamá? and this incredible husband for my mom? Y la razón por esta pregunta, hermanos, And the reason for this question no es porque él es el Superman. is not because he's Superman. Para mí él es. For me, he is. Es un pequeño Superman. He's a little Superman, Es un gigante. but he's a giant. Mi papá tuvo la peor infancia que tú puedes imaginar. My dad had the worst childhood that you can imagine. Él no tuvo padre. He didn't have a father. Él es el primer de 14 hermanos y hermanas, He primer hijo. is the first of 14, Sufrió absurdamente. and he suffered everything. Todos los golpes que un niño puede llevar en la vida, él sufrió, o que no podría llevar, él llevó. Everything that he could have suffered, he did while he A was los 8 little. años de edad, teniendo que trabajar en las calles para He sobrevivir. had to go to the streets at 8 years old to A start los working. 12 no tendría un diente en su boca. When he was 12, La he didn't have a tooth. pobreza, los problemas, Poverty, las problems, dificultades. difficulties. Nunca ha tenido una figura de hombre en su He vida. never had a manly figure in his life Hasta que un día until él fue one day adoptado por un hombre que era ciego. he was adopted by a blind man. Y este hombre le enseñó muchas cosas, And this man taught him many things, hasta como leer. even how to read. Job en la Biblia Job in the es Bible, conocido como el hombre más paciente. he is known as the most patient man. Job iba a perder la paciencia hablando con mi papá. Job was gonna lose his patience talking to my dad. Mi papá es el hombre más paciente de la humanidad. My dad is the most patient man in humanity. Y un día yo entendí por qué. And one day I understood why. Porque hermanos, para guiar a un ciego Because to guide a servant, tiene que tener paciencia. you have to be patient.
Porque el ciego tiene que poner sus manos sobre su hombro. Because the servant has to put his hands over the shoulder. Porque ahí ese es el punto de balance del cuerpo de esta persona. Because that's the point of balance for the other person. Entonces no, para el ciego. For the blind man. Entonces él sigue a la persona tocando los hombros. So he follows the person touching Y mi the papá shoulder. guió a este hombre por muchos años. And my dad saw this man for many years. Tiene una paciencia. With his Lee patience. mucho, estudia mucho. He studies a lot. Pero sufrió mucho. But he also suffered a lot. Y una vez le pregunté, padre, And I asked him once, Dad, ¿cómo te has convertido en este hombre ejemplar? how did you become this example? 27 años que yo viví en la casa de mi papá. For 27 years that I lived in Yo my dad's home, nunca, I never nunca he escuchado a mi padre heard my dad hablar una palabra mala. speak one bad word, O siquiera una palabra que se parece con una palabra mala. or even a word that sounds like a bad word. Siempre con paciencia y tratando con sabiduría las cosas. Always with patience and wisdom. Y su respuesta fue, And his answer was, yo aprendí I learned a amar a tu mamá y ser un hombre de verdad to love your mom and to be a truthful man por medio de la palabra de Dios by the word of God, y mirando los matrimonios de personas que yo conocía and looking at other marriages that I knew, y yo miraba las cosas buenas que ellos tendrían. and I looked at the good things that they Yo had. aprendía I learned, y aplicaba en mi matrimonio. and I would apply it into my marriage. Hermanos, toda nuestra vida en Brasil, All of our life in Brazil, mi padre fue un hombre trabajador que cuidó de nosotros. my dad was a hard-working man that took care of us. Pasamos por necesidades, no terribles, pero pasamos por We had situaciones. necessities, not terrible, but we went through situations. Mi papá nunca se desesperó con nada. My dad never got desperate about anything. Vamos a orar Let's pray. y confiar en Dios. Let's trust in God. Él tiene una respuesta. He has an answer. Crecemos escuchando esas cosas. We grew up listening to these things. Hay días que yo There are days that me myself, desespero grandemente. I get desperate. Y yo llego a mi papá y le cuento esta historia gigante. And I come to my dad and I tell him this story. Y él me dice así, And he tells me, yes. cuéntame esta historia una otra vez. Tell me this story one more time. No es para que yo le cuente la historia otra vez. It's not for me to tell him the story one more Es time. para que yo me escuche. It's so that I could listen to myself. Nunca me recuerdo una vez cuando éramos jóvenes, I remember once when I was a young man, yo y mi hermana me and my sister, quisiéramos hacer nuestras cosas de jóvenes. we wanted to do our youth things. Y mi hermana un día quería participar de una fiesta. And my sister wanted to go to this party. Y mi papá dijo así, And my dad said, me cuenta todo lo que va a pasar ahí. tell me everything that's going to happen. Se quedó por unos 5 a 10 minutos contando lo que iba a tener en esta fiesta, lo que iba a pasar. And she spent 5 to 10 minutes telling everything that would happen in this party. Y le preguntó, And he asked, explícame por qué debo dejar que te vayas a and este now lugar. explain to me why I should let you go and do all these things. Y ella contó la historia otra vez. And she said the story one more time. Y por tercera vez él dijo, me cuenta una tercera vez. And a third time he asked, tell me one more time. Al final, él desistió de ir a la fiesta At the end, she decided not to go. solo porque él le preguntó, explícame otra vez. Just because he asked, explain to me one more time. Padres, Fathers, hay una opción, pregunta a sus hijos que le expliquen. there's an option. Ask them to explain to you. Pero hermanos, él siempre puso a Dios en el inicio de su vida. y de But su- he always put God first in his life. Y siempre observábamos estas cosas. And we always observe these things. Cuando mi mamá estaba en el hospital, When my mom was in the hospital, estuvo en coma por algunos días. she was in a coma for a few days. Yo estaba en la oficina con mi padre I was in the office with my y dad. él estaba ahí llorando. She was crying. Pero él decía, vamos a confiar en el Señor. But he said, let's trust in the Envió Lord. mensajes a algunas personas muy cercanas. He sent some messages to Y very dice, close oren people. conmigo. And he Las asked, cosas están difíciles. pray with me. Pero Things are hard. creemos en un milagro But de we Dios. trust in a miracle.
cosas que pasamos en nuestro hogar, things that we went through in our home, Él nos llamaba alrededor de la mesa. He would call us to the Esto es table. lo que estamos enfrentando. And this is what we are facing. Vamos a enfrentar esa situación. Let's face this Pero situation. vamos a orar a Dios. But let's pray. Vamos a poner Dios en esta Let's situación. put God in this situation. ¿Qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo de nosotros? And what are your children learning Hermanos, from you? un padre deja un legado eterno a sus hijos. A father leaves an eternal legacy. Usted puede dejar cosas You may leave things, o puede no dejar cosas. or you may not leave anything. Puedes dejar posesiones You can leave possessions, o puede no dejar posesiones. or you may not. Pero un legado espiritual But a spiritual legacy transciende generaciones. transcends generations. La fe de un padre A father's faith puede influir can la vida de influence sus hijos, the life of their la vida de children, sus nietos, of their la vida grandchildren, de sus bisnietos of their y great grandchildren, generaciones and futuras. generations to come. Ahora el modelo para nosotros, padres, So now the model for us fathers to follow no es mi padre, is not my no father, es tu padre, not your dad, aunque sean buenas personas. even if they are good people. Puede ser que alguno diga, tú no conoció a mi padre. Or it can be that one of you might say, oh, you didn't know my father. No, yo no lo conocí. No, I did not. Pero te quiero pedir, But I want to ask, busca en tu corazón search in your heart las cosas buenas que tú nunca has visto. the good things that you didn't see. Porque a su manera, Because in his way, Él plantó algo en tu corazón. he planted something in your heart. Hermanos, yo digo esto con mucho respeto. I say this with a lot of respect. Mi abuela My grandma fue una persona terrible con mi was padre. a terrible person. Y yo hago esto solo para dar un ejemplo. And I do this to give an No example. estoy a decir que ella fue una persona mala porque yo personalmente solo la vi una vez. I don't say that she was a bad person, but Pero una because I only vez saw her once. algunos de mis tíos estaban hablando de But a ella lot of my uncles were talking about y her. empezaban a hablar cosas malas porque tenían mucho rencor They de started talking ella. about bad things about her because they had a lot of bitterness Mi toward her. padre entró en la And conversación then my dad came into the conversation y les dijo, and told them ella fue una mujer increíble. she was an incredible woman. Ella fue una persona impresionante. She was an incredible person. Y hermanos, mis tíos nunca han sufrido, no han sufrido tanto cuanto mi papá por ser el primero. And my uncles never suffered anything that my dad went through because Pero my mi dad was the padre first. nunca, But my dad never, nunca, never, nunca never habló nada malo de su mamá. spoke anything bad about La his mom. única cosa The only thing que un día él that one day me he dijo en privado told me in private fue algo así, Marcelo, was something like la this. única cosa que puedo decir de mi mamá The only thing that I can say about my mom, Marcelo, es que ella no pudo tener sentimientos. is that she could not have any feelings. Fue la única cosa que él dijo. That was the only thing he said. Pero él dijo, yo le amé mucho. But he said, I loved her a lot. Ella me amó mucho. She loved me Y a al lot. final de su And vida, at the end of her life, mi papá cuidó de su mamá. my dad took care of his mom. Toda su familia está en Cristo Jesús All his family is in Christ por causa de mi papá. because of my dad. Hermanos, Church, para terminar, to end, si tú tienes reservaciones en el restaurante, necesitas ir. if you have reservations in a restaurant, El Padre Celestial es el modelo para todos los padres. the Heavenly Father is the model for all fathers. Ningún padre terrenal es perfecto, todos fallan. No earthly fathers can be an example, Pero existe un Padre perfecto. but there's a perfect Father. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Oh, look how great love the Father has given us para que seamos llamados hijos de Dios. for us to be called sons of God. 1 de Juan 3. 1 John chapter 3. El amor del Padre Celestial nos enseña The love of the Heavenly Father shows us cómo amar, how to love, cómo amar. how to love. Aprendemos de Él We learn from Him cómo amar. how to love. No somos merecedores del amor que recibimos de Dios.
We don't deserve the love we receive from God, pero Él nos amó but He loved us. para que tú y yo podamos amar So you and I can love como Él ama. as He did. El amor del Padre nos enseña a perdonar, The love of the Father teaches us to forgive. a perdonar. To forgive. Él nos enseña a corregir. He teaches us to correct. ¿Cuántas veces clamamos a Dios por perdón How many times do we cry out for forgiveness? y Él nos ha perdonado? And He's forgiven us. ¿Cuántas veces su hijo, su hija te ha pedido perdón? How many times your son and daughter has asked you for forgiveness? ¿Cuántas veces en la Biblia Dios ha corregido su pueblo How many times has God para que corrected ellos His people puedan crecer y ser so they fortalecidos? can grow and be stronger? Hermanos, la corrección, la corrección Correction que debemos dar a nuestros hijos that we've given our children no es para dejarlos ahí frustrados, It's not to muchas leave them veces golpeados, frustrated or beaten up, pero es para enseñar but it's to teach. y que sea corrección con amor. And it be a correction made with love. El amor del Padre Celestial nos enseña a proteger. The love of the Heavenly Father teaches us to protect. ¿Cuántas veces hemos sido protegidos por la mano poderosa de Dios? How many times have we been protected by the protecting hand of God? El amor de Dios The love of God nos enseña a permanecer presentes, teaches us to remain present, estar ahí, to be there, ser parte. to be a part. Cuando un hombre conoce el corazón de Dios, When a man recognizes the heart of God, él se convierte en un padre he becomes a father según el corazón de Dios. according to the heart of God. Hombres, Men, ustedes son increíbles. you are incredible. Hacen cosas increíbles. You do great things. Pero hay más But there's more que podemos aprender en Dios. that we can learn in God. Y hay más que podemos hacer en And Dios. there's more that we can do in God. Cuando la historia de nuestra vida sea contada, When the story of our life is told, que no seamos recordados por nuestro trabajo, nuestras conquistas, let us not be reminded about our work or our accomplishments, pero que seamos recordados como hombres que un día declararon estas palabras. but let us be remembered by men that declare one day these Yo. words. Me, Yo me, y mi casa in my house, serviremos we will serve al Señor, the Lord. al Señor, The Lord, al Señor. the Lord. Tus ojos, por favor. Close your eyes. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Hermana, si tú estás cerca de tu esposo, y If you are close to your husband, si tú eres hijo o hija que aquí está y sus padres están contigo, if you are son or daughter and your parents are with you, ponga su mano sobre la vida de su papá en este momento. put your hand over your dad's. El mundo necesita de padres fuertes. The man needs strong La fathers. sociedad necesita de padres presentes. The world and the society needs La present fathers. iglesia necesita de padres espirituales. Church needs spiritual fathers. Pero todos los hijos, But all of the más que children, todo, above all, necesitan padres que les muestre el camino a Cristo. need fathers that show the way A to Christ. Y To Christ. tú has sido escogido, And hombre, you've been chosen para guiar generaciones to guide a generations Cristo, to Christ, a Cristo, to Christ, y a Cristo. to Christ. Señor Dios, Oh Lord God, gracias por estos hombres en este lugar, thank you for this man in this place, por estos padres en este lugar. for these fathers, Señor, por la historia que ellos tienen, for the story they have, por las marcas del pasado, by the marks of the past, por las marcas de la vida, the marks of life, Señor, por las conquistas que han by logrado, what they conquered. Señor, por las batallas que pelean, Thank you for the battles pero they Señor, por la face, sabiduría que tú les has dado. for the wisdom that you've given them. Ah, Señor, Oh Lord, gracias por estos hombres. thank you for these men. Señor, que ellos puedan siempre Let them always be, confiar en ti, let them always trust in you, caminar contigo,
to walk with you. Señor, yo sé que hay días que estamos cansados. Lord, I know that there are days where we are tired. Hay días, Señor, que las presiones de la vida se acercan. When the pressures of life get closer, Señor, que los temores, las dudas vienen. that the fear and doubt come. Pero, Señor, que ellos nunca se olviden Let them never to forget de que tú les mira a ellos. that you look at them, Que tú estás con ellos. that you are with them. Señor, Oh Lord, tú has sido bueno. you've been good. Y por esta razón estamos en este lugar. And for this reason, we are in this place, Porque tú has sido bueno. because you've been good. Estamos vivos. We are alive. Muchas veces, Señor, pensamos que podríamos estar en mejores And condiciones. many times we can think that we can be Pero in hasta better aquí, situations. tú has sido fiel. But till this moment, you've Tú been has sido faithful. bueno. You've been good. Tú has sido grande en You've nuestras been vidas. great in our life. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias, Señor. Thank you, God. Porque tú nunca nos has dejado. Because you never Nunca nos forgiven has us. desamparado. You've never forsaken us. Señor, abre los ojos de estos varones en este día. Open the eyes of all these Que men. ellos nunca se olviden. They never Que forget. nunca duden They never doubt que mayor o más grande that the greatest es el número de aquellos que están por nosotros is the one that is for us que aquellos que son en contra de nosotros. than the ones against us. Que las familias puedan reconocer el valor de That este hombre families can recognize the value of this man con palabras, with words, acciones. actions. Gracias. Thank you. Gracias, Señor, porque estos hombres aquí Thank you because these men son los ejemplos de esposo are an example of a que el husband mundo un día va a escuchar. that the world will listen De to, padres of fathers que el mundo va a ver. that the world will see, Que sus generaciones van a impactar la historia. that the generations will impact the history. Porque un día Because one day, mi padre my father decidió decided servir a Dios. to serve God. Con sus ojos cerrados. With your eyes closed, Quiero preguntar si hay alguien aquí esta mañana I want to ask if there's someone que nunca ha entregado su vida a Cristo that's never given his life to Christ, y está aquí hoy. and it's here. O te has alejado de la presencia del Señor. Or you've gone far away from the presence of God En este día in this day. quieres restaurar tu vida con Dios. You want to restore your life with God, Aceptar a Cristo. to accept Christ. Si tú estás aquí, levanta tu mano. If that's you, Yo raise quiero your orar hand. contigo esta Lift mañana. up your hand and I want to pray. No importa quién seas. It doesn't matter who you are. Amén. Amen. Dios es grande. God is great. Quiero pedir que toda la iglesia se ponga de pie. Vamos I a orar want to ask the whole juntos. church to be on their feet. Let's pray together. Hermano y hermana, también quiero pedir. I also want to ask. Llegamos hoy en este día a este lugar We got to this place today, y usted ha pasado por un problema en tu matrimonio, en su vida familiar. and you're facing problems in your marriage, in your family. Mira en este momento a tu esposo, a tu esposa. Look at your husband in this moment Restaura esta relación. and restore this Si hay que pedir relationship. perdón o declarar perdón, If you need to ask for forgiveness or forgive, toda la iglesia con sus ojos the cerrados. whole church with their eyes closed. No salga de este lugar Don't get out of this place sin esta oportunidad de restauración. without this opportunity for restoration. Yo quiero pedir primeramente I want to ask que con sus ojos cerrados, that with your eyes closed, yo voy a orar. I will pray. Hay personas que están aceptando a Cristo, hay personas que están restaurando su relación con el Señor. People asking for forgiveness and restoring their relationship with God. Señor, en esta mañana, gracias por tu iglesia. Thank you for your church. Señor, gracias, Dios, porque tú eres un Dios de salvación. y Thank you restauración. because you are a God of salvation. Señor, en esta mañana Lord, this morning, declaramos que tú eres bueno. we declare that you're good. Yo quiero pedir que toda la iglesia repita después de mi esta I oración want to ask the whole church to repeat after me con voz alta. with, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, pero yo reconozco, más fuerte hermanos, y declaro que tú eres el Hijo de Dios y mi Salvador. Yo te entrego mi vida
te pido, perdona mis pecados